Pues muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí en esta tertulia del ser personal con un veterano, Victoriano Fernández Fernández. Muchas gracias porque ha colaborado mucho para que esta tertulia tuviera lugar, esta y otras con el mismo tema. ¿Por qué se cometen tantas injusticias en las tutelas estatales? Intereses por encima de los niños y sus familias. Qué pena que tengamos que tocar este tema otra vez y seguramente muchos más, pero a ver, pasito a paso, ¿no? Algo haremos. Y tengo el honor de presentaros a Agustín Molleda Pardo, escritor y antiguo interno del orfanato de jesuitas San Cayetano de León, ¿o no? Bueno, exactamente no, es que había fueron dos instituciones religiosas. La primera primero fueron las Hijas de la Caridad, después fueron los terciarios capuchinos y ya en el último periodo fueron los jesuitas, que fueron los que volcaron todo el sistema que teníamos. Entonces, entonces la misma institución pasó por varias órdenes. Sí, pero me quedo yo con el periodo que narro en el libro, me quedo en el periodo del 55 al 65, que era el de los terciarios capuchinos. De acuerdo. No, más que nada por ponernos a caer del burro, vaya. De acuerdo, pues luego lo explica mejor. Y Margarita López Zanadón, gracias por estar aquí. Ella es abogada de familia y cooperante en DENIPER, Niños Peregrinos. Y gracias, Victoriano, como sabéis, educador y maestro de alfabetización, además de presidente de Familia Siglo XXI. Bienvenidos y adelante, tenéis la palabra. Muy bien, pues yo había empezado ya un momento diciendo la metodología, ahora damos la palabra al ayer. Él nos va a hablar aproximadamente 10 minutos, mucho más no puede ser porque tenemos que dentro de media hora empezar a debatir juntos. Cuando él termine su interpretación del ayer, nos hablará del hoy Margarita. Yo de Margarita, de Agustín tengo que decir que es una persona fuera de lo común, que pese al sufrimiento que le dieron allí donde estuvo, en ese centro del que él nos habla, a través del libro, a través de su palabra, pues es un monstruo de buena persona. De Agustín, que lo conozco hace 2 o 3 meses, pero solo he encontrado en él eso. Margarita es una abogada que sabe de niños y de derecho más que otros que yo he conocido, y también es una persona entregada a esta causa. Entonces, os quiero la palabra, Agustín. Muchas gracias, Victoriano. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, el tiempo va a volar más que en la radio. En este libro voy a ser como un bravo. Vamos a hablar también de mi libro, porque es que si no, ¿para qué escribir, no? Bueno, en este libro narro un poco las vivencias no solamente del personaje este 83 San Cayetano, sino de las vivencias y el modus vivendi que teníamos allí. Yo me voy a poner en primera persona porque ya que no estuve allí tampoco me voy a negar. Yo fui ingresado suena así, a los 2 días de nacer, y no abandoné aquello hasta los 18 años, con lo cual, bueno, se supone que era el periodo de la dictadura, término de la guerra civil, porque yo nací en el 49, en el año del hambre, y bueno, todo lo que había era, pues eso, calamidades y miserias. Bien, este 83 no es baladí, porque cuando tú entrabas en un hospicio, la palabra es hospicio, aunque ahora ya está afortunadamente fuera de lugar, se llaman ahora residencias, centros de acogida, en fin, todos los eufemismos que se quieran dar. Sí, pero siguen siendo, no siguen siendo, no vamos a ser impuestos. Bien, significa expósito. Expósito era aquel que la familia la abandonaba, por la razón que fuere, normalmente por la razón de los padres de la pobre mujer que había parido, que no querían pasar la vergüenza, sobre todo en los pueblos, de verse en la comidilla de todos los días. Y entonces lo dejaban, lo abandonaban en un hospicio, a los 2 días tocaban el torno, tocaban el timbre, aparecía una monja, se lo llevaba, y aquí paz y después gloria. Y nadie sabía nada, relativamente. Y 83 era el número que hacías el día que entrabas. Este nombre es Expósito, entra en el año 49 y hacía el número 83, el día que entró. Bien. Entonces narra la vida de este personaje, que este personaje concita a varios personajes en sí, porque no solamente la de él.
para no tener que nombrar a todos, pues lo que he tratado de hacer es, en esta persona, meter otras personas que estaban con él. Bueno, parto de la base de que no era un centro educativo, o sea, es que eso tengo que dejarlo ver, no era un centro educativo, era un centro de retención, de acogida, llamémoslo como quiera, porque hay de todo menos educación. Porque primero los que no tenían educación eran los que estaban allí. Me voy a referir a la etapa de 5 años a 16, 15, que fue la peor de todas, porque mientras éramos infantes, estábamos a cargo de las monjas y bueno, allí pintabas un poco nada. Pero ya cuando tenías un poquito de consciencia, pues ya pasabas con los terciarios capuchinos, que era una orden que procedía de los reformatorios, que eran donde efectivamente los niños delincuentes, ahora los llevan a no sé qué centros, antes los llevaban a los reformatorios, donde les reformaban como Dios manda. O sea, ya sabemos todos cómo Dios manda. Bien, entonces esa gente entró aquí porque la Diputación de León, que era la institución que nos acogía a todos nosotros, nadie quería el marrón de llevar huérfanos. Huérfanos, no delincuentes. Y entonces, bueno, pensaron en los terceros capuchinos que llevaban delincuentes y dijeron, bueno, vamos será que no sean capaces con los huérfanos. Claro que sí fueron capaces. Empezaron a tratarnos como verdaderos delincuentes, como si fuéramos ladrones, habíamos matado a no sé cuánta gente, y claro, y tú lo único que eras es que no tenías ni madre ni padre. Eso era todo tu delito. Todo tu delito. Bueno, entonces, claro, educación no era, porque por empezar no teníamos ni maestros de escuela. Estábamos internados, estos curas eran los maestros de escuela con la enciclopedia, los maestros de gimnasia, los maestros de religión, los maestros absolutamente de todo. Luego, por tanto, la educación que tú aprendías ahí educación era una cosa que no existía y podía caber un poquito de enseñanza o de escolarización a través del único libro que había para leer, que era la enciclopedia Álvarez. Nada más, no había más. Ni siquiera había novelas, bueno, sí, de santos, todas las que querías. Bien, pues entonces, si parto de esa base, todo lo que penséis de los chicos aquellos que estábamos allí, podéis imaginar que cuando salíamos de ahí salíamos hechos unas bestias, porque no nos habían educado. La educación la aprendías tú, pues con el que tenías al lado o como pudieras. Pues bien, eso es un engaño absoluto, porque precisamente cuando nosotros salíamos, éramos más respetuosos que la gente normal, más educados que la gente normal, y nos buscábamos la vida más que la gente normal. Porque a ti te dejaban con 18 años en la puerta, con un calzoncillo, una camiseta, unos calcetines y un pañuelo. Y era todo lo que tenías. Y no había en la puerta nadie que te esperase a ti. Tú cogías la maleta de cartón y te ibas por la calle a encontrarte con quien fuera. Con alguno que había estado allí, que te echa una mano, te lleva a su pensión, empiezas a ganarte la vida y demás. Bueno, entonces, hay alumnos, o chicos, perdón, que salieron verdaderamente traumatizados, que nunca supieron enfrentarse al hecho de ser lo que eran huérfanos, no hospicianos. Éramos huérfanos, no hospicianos. Hospiciano tenía un significado peyorativo absolutamente. Pero otros, sin embargo, pues dieron un salto adelante y empezaron a buscar a sus familias, quién eran sus padres, quién eran sus madres, quién era, en fin, a buscarse una novia o a buscarse un novio o lo que fuera. Buscar un trabajo. Pero eso en un 80%. El resto, otro 20%, se quedó ahí en una limbo, perdidos, no sabían dónde orientarse. Otros terminaron cuando empezaba ya el tema de la droga, y entonces acabaron algunos mal, otros acabaron pues en la cárcel, otros acabaron... Pero vamos, eso es la minoría. Acababan peor los que estaban con los de los reformatorios que nosotros, porque nosotros realmente no teníamos actividad, no teníamos el gen de delincuentes. Teníamos el gen de ser huérfanos, de no tener que nos mirara a la cara, que nos diera un beso, nos diera un abrazo, un cariño, un caramelo, y no un bofetón o un palo en toda la espalda o donde fuera. Bueno, era eso lo que había en aquellos tiempos. Centros de retención, no centros de acogida. Porque cuando alguien acoge a alguien, le acoge con un brazo, un abrazo, un beso, un cariño. Pero cuando alguien te acoge con un tortazo, lo cuento en la novela, como la primera vez que llega al autobús donde iba yo, con 5 años, nada más bajar del autobús, un chiquillo pues hizo una trastada y salió el director a recibirnos
y lo primero que hizo fue soltarle un bofetón a aquel chiquillo que lo estrelló contra el suelo. Entonces, claro, lo del centro de acogida ya no era. O sea, ya nos dimos cuenta inmediatamente en qué manos íbamos a caer. Luego ya dentro sufrimos de todo, de todo. Y por decir de todo, y por parte de quien lo hacía, como no tengo tiempo mucho, voy a referirme al tema que está hoy tan de moda, que es el abuso sexual. O sea, eso no es nuevo, y todos sabemos que no es nuevo, porque en otro sitio lo que pasa es que ahora se publica, hasta los medios de comunicación, todo el mundo lo sabe, se arma la de Dios. Pero antes no se sabía, porque aquello era un coto cerrado. Nosotros no salíamos a la calle, nadie entraba de la calle a vernos, luego por tanto aquí se lo tenías que contar, a nadie. Entonces aquello era un campo sembrado de curas pederastas, que lo mismo te pasaban la mano a las 2 de la mañana o a las 10 de la mañana por debajo de la manta, que a las 8 de la mañana te la pasaban la mano por encima de la cara. O sea, daba igual. O sea, el hecho no daba igual. Si tú hacías o dejabas de hacer el tortazo, el puñetazo. Pues no, tortazo no, porque ellos solían dar puñetazos y patadas. ¿Para qué se iban a romper las manos? Y luego por la noche tenían su fiesta particular. Este es más guapo, pues a este me lo disputo yo, este no sé qué. Y tú lo veías como diciendo, bueno, esto es normal. O sea, yo nunca me asusté porque yo pensé que era lo que era lo que convenía, porque era una cosa que tú la veías todos los días, o casi todos los días, y pues esto debe ser normal. Y esa normalidad, lo que se tradujo fue que entre nosotros, chicos, dijimos, bueno, si esto lo hacen ellos, nosotros tenemos la libertad también de hacer lo mismo entre nosotros. Y empezamos nosotros también a hacerlo. Entre nosotros, pues eso, juntarnos, masturbarnos, no sé qué, entre nosotros. ¿Por qué? Porque no tenías otro mundo, nadie te reflejaba otra cosa. Lo mismo pasaba en El pabellón de las chicas, que es la tercera novela de la trilogía sobre San Cayetano. Porque en este primer reflejo la parte interna, pero después hay otro libro que se titula Extramuros San Cayetano, que es cuando los chicos salían de allí, cómo enfocaban la vida hasta el final de sus días. Extramuros. Bueno, pues ahora se escandaliza a todo el mundo, pero nosotros que estábamos allí ni denunciábamos, ni escandalizábamos, y lo tomábamos como una cosa normal, porque de hecho, vamos, tú veías, por ejemplo, a un fraile de aquellos masturbándose con un chiquito, y terminar la masturbación y terminar yendo a la misa a comulgar, y le veías yendo a comulgar y decías, y yo también. O sea, es que estas cosas eran como pasaban ahora. Yo creo que ahora, claro, ahora lo deben de hacer más civilinamente, porque ahora hay mucha gente que hay Facebook y medios, Twitter y demás, y ya si lo hacen, aunque a veces se les descubre. Pero antes era descarado, antes no había posibilidades. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en el año 65, después de 10 años de tortura, porque eran verdaderas torturas, hambre, sin necesidad de pasar, porque la Diputación lo pagaba todo, pero como el presupuesto se lo daban a los curas lo gastaban lo que les daba. Pero no en nosotros. Pues entonces, en el año 65, un chico que marchó, pues él fue el único que se atrevió a ir a la Diputación y presentar una denuncia al diputado delegado, diciendo, mire, esto me ha pasado a mí, esto está pasando allí, y demás. Claro, empezaron a tirarse de los pelos, diciendo, pero ¿cómo es posible? Si no sabemos nada, nadie... Y efectivamente, en 24 horas, pero es que literales, 24 horas, no me vale decir, no, 24 horas justas, estos señores salieron por la puerta. Y llegaron los jesuitas a los 2 días, después de que nosotros no quemamos el edificio, pues porque no teníamos cerillas. Si no, lo llegamos a quemar de arriba abajo. ¿Qué hicimos? Primero, ensañarnos con aquella religión que nos habían dado. De rosario día, rosario noche, catecismo día, catecismo noche, vía crucis, procesión por dentro de las calles del colegio. Pues, ¿qué hicimos? Pues lo que haría para nos fuimos a toda la iglesia, fuimos por todos los dormitorios donde había crucifijos, en todos los cuartos donde había estampas de la Virgen, y todo por la ventana. Y todo por la ventana. Más bien lo pasamos de maravilla. Fueron 2 días geniales, los mejores de mi vida, lo recuerdo perfectamente. Bueno, pues un poco esto es lo que yo creo que ya me he pasado. No, pues 2 minutos más. Bueno, pues quiero decir que nosotros, por ejemplo, yo, en mi caso, y otros muchos, estoy muy orgulloso, y siempre lo he estado, de haberme criado allí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo encuentro a mi madre
yo la encuentro, no ella a mí, sabiendo ya dónde estaba yo, pero nunca tuvo el valor de llegar a verme. Le dije un día, estuve con ella y le dije, ¿sabes de lo que más estoy contento? Dime, hijo, de que jamás en la vida te voy a dar las gracias por haberme parido. ¿Jamás en la vida? Te voy a dar las gracias. Todo lo que soy gracias a mí, y gracias a la Diputación de León, y gracias a todos aquellos que estaban conmigo. Porque ella tenía un concepto de mí que era cojonudo, con perdón. Que él había pensado que como se oía ella hablar, que yo pertenecía a ETA. Y me lo puse en una carta. Cuando a mí me citaron para la mili, en el pueblo, pues me manda ella una carta diciendo que has sido citado, que tienes que ir, y no sé qué, y me decía, espero que no seas de la ETA, y no sé cuántas cosas. Y bueno, pero esta mujer, ¿qué concepto tendrá de mí? Y entonces yo, claro, cuando ya fui a verla, al pueblo, a León, ya se lo dije claramente, digo, no te tengo que dar las gracias de nada, y estoy muy orgulloso de lo que soy, ¿entiendes? Porque además de todo lo que estoy viendo aquí, en el pueblo, prefiero haber vivido allí que aquí. Porque si yo hubiera sido hijo de mi madre ahí viviendo, yo creo que la veía, digo, para tener una madre como esta, prefiero no tenerla. Bien, le damos la palabra ya a Vale, pues, Margarita. muchas gracias. Un segundo solo, puesto que yo no voy a consumir prácticamente todo. Yo creo que el ayer ha quedado perfectamente claro. Y en los dos grupos que vamos a hacer luego para ver cómo está el ayer y cómo está el hoy, y si hay salida mejor, pues tenemos bastante motivo para volverle a hacer preguntas a cada uno. Por favor, cada uno elegirá en qué grupo está. Prácticamente yo tenía otra idea porque pensaba en algunas personas más y a un poco más de tiempo, pero lo que vamos a hacer luego al terminar son dos grupos. En uno estará Agustín y en otro estará Margarita, ¿vale? Y entonces, de esa manera, el que tenga mayor interés en el ayer, pues va a ese grupo. El que tenga más interés en el hoy, va al grupo de Margarita. Y luego después, como al final habrá un último turno que lo repartiremos entre todos para ver el hoy, el mañana y lo que va a venir, lo tenéis en este papel. O sea que luego después, incluso en los grupos, cada uno se mira ese papel y echa una ojeada a ver que por ahí va el mañana. Así que Margarita, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a centrar... ya sabes que tienes 10-15 minutos. Sí. Ya pensamos cuando veamos que te vayas. Vale. Es muy poco tiempo, pero bueno, voy a hacer un poco una visión general y más práctica que jurídica como tal. O sea, no me voy a poner a decir artículos y tal, sino un poco quiero expresar lo que yo he vivido, lo que dentro de mi profesión y lo que estoy viviendo, ¿no? Con el tema de los menores, sobre todo con el tema de los menores con medidas de protección, más que los menores supuestamente delincuentes, porque eso lo he tocado menos, pero sí lo he visto, y recientemente ha habido un tema, vamos, una menor que ingresó en un centro con 17 años porque había sido denunciada por sus padres, y la verdad que yo me quedé bastante sorprendida porque esta chica, a mí desde el primer momento me pareció una chica de lo más normal, encantadora, y que la impresión que tenía, o el reflejo que estaba escrito en los papeles del juzgado, que era, desde luego no correspondía absolutamente nada con la realidad, pero a eso me referiré al final. Yo voy a exponer un poco los menores con medidas de protección, lo que está pasando en este país, en toda la geografía española, porque yo me muevo por la geografía española con estos asuntos y veo que en todos lados está pasando lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? La gente dice que falla la ley, que la ley no está bien, o lo que sea. Realmente no falla la ley. La ley se puede mejorar, la ley se puede completar. Hemos tenido una reforma en el año 2015 sobre medidas de protección a la infancia y a los menores, y yo creo que con la ley en la mano, pero con esta, con la anterior y con la de más atrás, las cosas se podían hacer perfectamente. Aquí el problema que hay realmente es que la ley no se respeta, la ley no se cumple,
la ley no se aplica como se tiene que aplicar. Las medidas de protección de menores, y me refiero a los menores en situaciones de riesgo, hay 3 medidas de protección para los menores que van de menor a mayor. La menor, como si dijéramos, es los expedientes de riesgo. Están los expedientes de riesgo, que es a nivel administrativo, o sea, a nivel ayuntamiento, es decir, son unas medidas que se utilizan o se abren cuando se considera que por circunstancias sociales o familiares un menor puede estar en una situación de riesgo que no es grave, y entonces la administración no asume la tutela del menor, sino que hace un seguimiento a las familias, normalmente bastante exhaustivo, en el sentido de que están encima, van a tu casa a lo mejor sin avisar y tal, pero bueno, no te quitan a tus hijos, ¿no? Luego está la guarda voluntaria y los desamparos. Son medidas de protección. La guarda voluntaria es una medida, a diferencia del desamparo. La guarda voluntaria es cuando por circunstancias ya más graves de salud o de enfermedad o sociales o laborales, la familia no puede cuidar de su hijo y entonces provisionalmente lo entrega a la administración pues para que cuiden de él. Pero la guarda voluntaria no tiene una connotación inquisitiva, no tiene una connotación de negligencia de los padres, y eso es muy importante porque no se les estigmatiza, simplemente por circunstancias pues lo entrega a la administración y la administración ahí está pues un poco más parada. Y luego, entonces, la guarda voluntaria puede ser que el menor ingrese en un centro o en una familia de acogida, sea familia extensa propia o sea ajena. Y luego está el desamparo. El desamparo es la medida más grave que hay. El desamparo se dicta una resolución administrativa de desamparo cuando supuestamente debía de ser así, y es lo que la ley recoge, cuando el menor está en una situación de absoluto abandono, de riesgo, cuando no está cubierta sus necesidades básicas, elementales, bien de alimento, de vestido, de afecto, casos de prostitución, de menores, de drogas, de inducirlos a la prostitución, a las drogas, mendicidad, en fin, son para situaciones bastante graves. ¿Qué es lo que está sucediendo en este país? Pues lo que está sucediendo es que la administración está dictando medidas de desamparo, o sea, está dictando resoluciones de desamparo cuando realmente no hay desamparos. Hay a lo mejor supuestos de riesgo o de guarda voluntaria, e incluso está dictando sistemáticamente resoluciones de desamparo cuando ni siquiera a lo mejor tenía que haber ningún tipo de medida. Aunque parezca increíble, yo tampoco me lo creía hasta que lo estoy viviendo en mis propias carnes. ¿Quiénes suelen ser los menores que están siendo declarados en desamparo de manera sistemática? Pues casualmente, yo todo lo que veo son menores que provienen de familias con pocos recursos y desestructuradas, o mujeres que están solas, no tienen apoyo, no tienen dinero, van a la administración a pedir ayuda y se encuentran con que le quitan a su hijo, y muchas veces en el mismo momento en que está ahí pidiendo ayuda. Una familia, una madre, un padre, un abuelo, cualquier familiar que tenga a cargo a un menor, de hecho, cuando acude a la administración, a los servicios sociales pidiendo ayuda, nunca se puede declarar a ese menor en desamparo. ¿Por qué? Porque el desamparo es cuando hay una negligencia. Cuando un progenitor acude a los servicios sociales pidiendo ayuda, evidentemente no hay negligencia, porque si no, ¿quién ni acudiría ni pediría ayuda y dejaría a su hijo abandonado en cualquier sitio? O, en fin, los vecinos o cualquier persona pues daría la voz de alarma. Esto a mí me parece muy grave, porque una declaración de desamparo significa que te retiran a tu hijo
sin ningún tipo de contemplaciones, es decir, se dicta una resolución de desamparo y después búscate la vida. Es decir, ahora tienes que acudir a un juzgado para oponerte a esa resolución administrativa, y el juez no va a ver tu caso, es decir, no se va a celebrar juicio hasta pasado más o menos un año. ¿Por qué? Porque así está establecido en la ley. La administración en las resoluciones de medidas de protección no tiene absolutamente ningún control por parte del juzgado. O sea, hasta que el asunto no llega al juzgado, el juez no sabe del tema. El Ministerio Fiscal es una figura decorativa. ¿Por qué es decorativa? Porque el Ministerio Fiscal lo único que hace en los expedientes de desamparo antes de llegar al juzgado, lo único que hace es firmar el visto bueno. O sea, el fiscal está en fiscalía y, salvo algo muy puntual, jamás ni ve al niño ni lo conoce, le manda la administración la resolución de desamparo pues para que tengan conocimiento, firma, da el visto bueno y se acabó. Eso es lo único que hace. ¿Cuál es el problema que se suma? Que las familias, al ser normalmente familias que tienen un nivel cultural bajo y no tienen recursos, son familias que no tienen ni idea. O sea, les dictan una resolución de desamparo formal, se la dan y están tan asustados que lo último que se les ocurre es leer la última página, donde detrás de un montón de articulado le ponen que tiene 2 meses para acudir al juzgado y que necesita abogado y procurador. Entonces las familias muchas veces se les pasa el plazo, y eso es muy serio. ¿Por qué? Porque los plazos son muy cortos. A ti te dan, o sea, las familias, los progenitores tienen 2 meses nada más que para oponerse a esa resolución administrativa, sea de desamparos, bueno, porque de guarda voluntaria no, porque la guarda voluntaria lo pide uno. ¿Qué pasa? Que como están tan nerviosos, no saben qué hacer, no tienen asistencia letrada por ley, no es obligatorio. Pues muchas familias se encuentran que les han dictado una resolución de desamparo que tenían solo 2 meses y se les ha pasado el plazo. Se les pasa el plazo, ¿qué sucede? Que ya no se pueden oponer, quiere decir que se han conformado y están de acuerdo con que esa resolución de desamparo ha sido ajustada a derecho y los indicadores de desamparo que dicen pues son ciertos. No hay ninguna información de ningún tipo, y eso a mí me parece lo más grave. ¿Por qué? Porque en la propia resolución tampoco te pone que además de los 2 años para oponerte a una resolución de desamparo, de los 2 meses, perdón, también existen 2 años para oponerte a esa resolución de desamparo, pero por cambio de circunstancias. ¿Cuál es la diferencia? Que si te opones en los 2 meses, quiere decir que no estás de acuerdo con los indicadores y ni siquiera con el desamparo. Si te opones en los 2 años, porque se te han pasado, por ejemplo, en los 2 meses, puedes oponerte, decir que, bueno, estás de acuerdo con, o sea, si te opones en los 2 años, quiere decir que estás de acuerdo con que hubo desamparo, pero que han cambiado tus circunstancias y entonces esas circunstancias ya no existen y bueno, pues que se revoca el desamparo. Esto es muy trágico porque desde que a un menor se le declara el desamparo hasta que una familia puede recuperar a su hijo, si es que lo recupera, puede pasar mínimo 3 años y se puede alargar hasta, hombre, vamos a ver, hay supuestos en los que se declara el desamparo y se hace un proceso, lo normal es de reintegración del menor con su familia de origen, pero si vas al juzgado y te ha tocado, por ejemplo, que ese proceso de reintegración está durando más de lo normal, porque claro, hay que ver cada caso en concreto, no se puede generalizar, pues a lo mejor te pegas 3 años para poder recuperar a tu hijo. Si empieza a haber recursos porque el juzgado no te da la razón o lo que sea, pues ya tienes que haber una apelación a la audiencia provincial, luego hay un tribunal supremo, luego hay un constitucional, o sea,
pero que es un proceso muy largo y agotador, y además en las familias realmente terminan consumidas, moral, físicamente, acaban con la salud, con la moral de las familias, porque la actitud que tiene la administración suele ser bastante prepotente. No informan a las familias, el trato hay mucho ocultismo, no te dan el expediente, las familias no saben sus derechos, no saben que tienen derecho a que se les entregue el expediente. Yo creo que las cosas, si se cogen desde el principio, como todo, es muchísimo más fácil poder conseguirlas. Vale. La ley debe de establecer, y eso sí que debía de establecerse, debía de cambiar la ley en ese sentido, que las familias a las cuales les han retirado a sus hijos por cualquier medida de protección debía de ser por ley obligatorio una asistencia letrada desde el mismo momento, para que les pueda informar, para que les pueda orientar y para que sepan lo que tienen que hacer. Porque si no están informados y no saben cómo defenderse, las posibilidades de éxito de que sus hijos vuelvan con ellos es bastante, a veces es bastante remoto. Y bueno, hay muchas más cosas que me gustaría decir, pero creo que ya no me queda bien. Muchas gracias, Margarita. Aquí en torno a 22 personas, y se me ha olvidado a mí antes tener en cuenta una cosa. Y una cosa es de la que no ha podido hablar Margarita por falta de tiempo, de la que no puede hablar Agustín porque él está en otra época. Pero ha dicho cosas muy importantes Agustín respecto a la otra época que yo creo que luego en el final hay que retomar. Por lo tanto, salvo que me digáis que no, yo os propongo que haya, en vez de 2 grupos, como he dicho antes, 3, y en uno de los 3 tiene que estar nuestro amigo Dolader, y yo pienso que también Blanca. Ahora explico por qué. Dolader es representante de una asociación que defiende a chicos y chicas puestos así con el dedo, de que están locos, y a partir de ahí en este país, pobrecitas esas personas a las que les dicen que están locos. Por un montón de razones, que verían en ese grupo. Pero es que muchas veces, cuando hay un asunto de tutelas, X, el psicosocial, los trabajadores sociales, un psiquiatra, alguien de la familia dice, este está loco. Y eso se toma en cuenta a la hora de las tutelas. Por lo tanto, un grupo al que le interese más el tema y en el que yo sí pido, salvo que estéis en contra, que Blanca y Dolader estén en ese grupo. Blanca es la chica que está allá al fondo, y luego si tiene cuerpo y ganas nos habla también de su experiencia en todas estas historias. Ese es un grupo, el que quiera se va a ese grupo y organizáis por esa parte para que podamos hablar. Hay un grupo que va a hablar básicamente del hoy, que se ponen alrededor de Margarita, por esa parte más o menos, y en este otro por aquí para no movernos mucho, pero que cada uno se mueva donde quiera. Estamos con Agustín hablando del mañana. Le preguntamos a Agustín del mañana cosas muy serias que ha dicho, por si no han quedado claras. Por ejemplo, una pregunta que le hago en público, vamos en alto, para que ese grupo lo estudie, es su madre, como mi tía. Yo soy sobrino de una mujer que tuvo una hija y la entregaron a un sitio como el de él, en la misma edad. Nunca supimos dónde estaba mi prima. Pero no porque mi tía no sufriera toda su vida por buscarla, sino porque su familia y el sistema en el que vivía la habían convencido de tal manera que por eso entregó su hija y no tuvo capacidad de buscarla. Cuando la buscó le dijeron que había muerto. Entonces esa pregunta yo sí creo que conviene respecto no a él, sino respecto al conjunto. Bien, pues ya está, si no yo me enrollo. Más si no se trata de eso. Se trata precisamente de que sí veamos una cosa importante que tengo yo que decir. Este es el modelo de la escuela de la ILE. El educador en la ILE lo que hace es se adapta a los alumnos. No sois alumnos, pero casi. Nos adaptamos. Yo tenía una idea de lo que íbamos a hacer hoy. La hemos ido modificando. Primero porque el horario ha cambiado, porque no hemos hablado en la primera media hora, ya tenemos menos tiempo que teníamos. Segundo, porque el grupo es el que es, no el que yo suponía, es el que es. Y entonces el profesor, el educador de la ILE, y tenemos el honor de conocer al abuelo de Podemos, que nos explicó cómo se trabajaba. No me lo invento yo, ¿Cómo se llama ese señor? ¿Te acuerdas? No, pero te lo saco. Da lo mismo, da igual, bien, vale.
Bien, nos ponemos en el grupo, por supuesto. Victoria, tú puedes elegir el grupo que quieras, pero también me gusta mucho que estés en uno de los grupos. Así que cuanto antes nos pongamos... Venga. Me parece que ya no hay órdenes religiosas en los centros de acogida actuales. Podemos preguntarlo, si te interesa ese dato, pues en el grupo de ella o en el mío lo hacemos, ¿vale? Hombre, yo no hago grupo, yo me iré en uno. Iros poniendo... Quedamos aquí a Agustín para que no se mueva mucho y le pedimos... a ver, Margarita, ponte por aquí y los que quieran especial interés en que lo sepan, tenemos con nosotros a personas tertulianas del Ateneo que además conocen lo que era el sistema ILE de trabajo en la escuela. Por lo tanto, es importante que expliquemos que en muy poco tiempo, porque para hacer una dinámica de este tipo haría falta por lo menos 3 horas, pedimos al Ateneo formalmente que en otra ocasión repitamos este modelo más o menos con las personas que están en la mesa, si es posible, porque insisto en que las dos personas tienen muchísimo que decir y nosotros tenemos muchas preguntas que hacerles. Yo pido a todos los que han venido hoy, que yo conozco a casi todos personalmente y sé su implicación en este asunto y sé lo difícil que es el diálogo en el tema de las tutelas y que tengo especial interés en que los que estáis aquí hoy sepáis que uno de los problemas que tenemos, quienes llevamos más tiempo trabajando en los últimos 5 años en este tema, uno de los problemas mayores que tenemos, y como va a quedar grabado, esta es mi mayor aportación, es entendernos entre nosotros. Es un tema tan complejo y tan difícil que puede haber personas, y como yo sé que algunas de los que están aquí saben que les estoy hablando a ellos, pues no voy a dar su nombre, pero ellos saben de qué estoy hablando. Muchas veces las personas que estamos dedicando nuestro tiempo, muchas cosas y nuestras emociones, nos cuesta entendernos. Creemos que si se trabajara como estamos trabajando hoy, eso sería más fácil. Entonces voy a dar este papel, es ya una de mis últimas intervenciones, para el que tenga interés en repetir este acto, por favor, ponernos aquí vuestra dirección, vuestro nombre, vuestro correo electrónico y demás, ¿vale? Y entonces ya echamos a andar, los portavoces de cada grupo nos hacen las preguntas a los que estamos en la mesa y a ver si somos capaces de en estos últimos 20 minutos pues, cerrar el acto con algunas conclusiones. Así que los portavoces nos toca hablar. Bueno, pues yo puedo hablar de lo que hemos hablado en el pequeño grupo, además del caso del pakistaní. Perdón, una cosa antes de nada, el grupo nuestro, el que estaba aquí, ¿eres tú la portavoz? Estamos aquí. Ah, vale, bien, de acuerdo, bien, muy bien. A ver, si se trata de hacer preguntas, yo... Bueno, de lo que queráis. Bueno, nos dice Margarita al principio que hay menores en desamparo, pero que este no es el tema, este no es el caso a criticar, porque para eso está bien que haya recursos. El caso del pakistaní, del que nos ha hablado Margarita, resulta que le han quitado a sus hijos, 2, es un caso amañado, se dieron en preadopción a una familia donde él era policía y en el expediente de estos niños ya estaba este informe, o sea, este documento de a quién se iba a dar antes de tiempo. Yo aquí veo que hay una indefensión, una frustración enorme, una imposibilidad por parte de ese padre sufriente que ve cómo le echan mentiras, barro encima para justificar esa adopción, cuando no habría sido necesario. Simplemente este hombre, por circunstancias de su matrimonio, pues, o que la mujer no estaba muy bien, no se llevaba bien, lo puso al padre y a estos niños en la calle. Podría haberse solucionado todo fácilmente dándole una casa, una pensión, pues, en fin, esto no fue así y el caso todavía está a espera de juicio. Se están dictando desamparos indiscriminadamente y ojalá hubiera más guarda voluntaria. Otro punto, las personas que trabajan en la administración no tienen ni idea de sus obligaciones. Hablábamos de esta señora que al mismo tiempo que no debe abrir, no debe poner indicadores de riesgo en
en desamparo exagerado, ¿no? Decía. Es la falta de preparación realmente de los técnicos de muchas administraciones que no tienen ni idea y entonces no saben la ley y entonces al no tener la preparación adecuada. Es importante que eso lo dejemos para... O sea, vale. yo Que es tremendo. Es que los portavoces, por favor, que los portavoces hagan cada uno su intervención, nosotros escuchamos y luego nos reservamos cada uno el tiempo que nos... Le agradezco a Margarita, vale. Pero porque si no, es que no es hay... increíble que no estén preparados y que estas personas hagan su trabajo, no mal, sino al revés. Es tremendo. ¿Cómo es posible? Porque estos trabajos, estos informes tan malísimos, que ponen a los padres tan malísimos, van a un juez y ya sentencia, ya no hay posibilidad de cambio. En fin, contra los informes falsos o exagerados y aumentado, solo existe la denuncia. Bueno, hay otras cosas más, pero simplificaría aquí lo que hemos hablado en el grupo, aparte de que hemos dado muchos datos de la familia y de estos niños del padre pakistaní. Bueno, pues nosotros que hemos tenido la suerte de ser un grupo tan diverso y tan interesante que hemos quedado otro día para echar una cerveza y no nos ha dado tiempo de definir lo que teníamos que comentar. Pero digo en serio, un grupo muy interesante. Nos vamos a pasar los WhatsApp, que lo sepas, y los email para hablar. Entonces, como no hemos definido muchas cosas, yo sí que quiero aprovechar de tus dos interesantes tertulianos para decirme casi preguntas a ellos que lo he comentado allí. Entonces yo le pregunto y él responde. No, no, no. Tú pregunta lo que quieras y responde la mesa. La dinámica es que responde la mesa. Bueno, pues yo lo que me gustaría... Entonces nos repartiremos la mesa, teniendo en cuenta una cosa, que uno de los de la mesa hasta ahora prácticamente no habla. Vale. Entonces pues, vamos a responder y nos vamos a repartir el tiempo. Pues una de las cosas que me interesa y ese libro que me lo voy a comprar mañana o pasado cuando lo localice, porque me ha parecido muy interesante lo tuyo, pero me gustaría saber si los jesuitas luego hubo un cambio... si hubo un cambio de comportamiento respecto a vosotros, ¿no? Porque lo anterior es muy crudo, pero por saber si son todos iguales, pues que os dieron os tocó lo malo, malos. Eso me gustaría por un lado saber. Y luego respecto a ella, pues también hay otra cosa que me interesaría, perdón si no te lo digo a ti, pero es a ella. ¿Qué pasa o por qué somos tan desastre de país? Mi pregunta es, ¿alguien se tiene que beneficiar? Entonces, ¿quién se puede beneficiar de este desastre de lo que nos has expuesto? Como la voz de aquí. Pues la otra portavoz sería yo. Entonces, bueno, pues la verdad que claro, como está un poquito tiempo no ha dado, porque yo eso también se lo quería preguntar a Agustín, pero bueno, era un poco centrarnos, bueno, aparte de cuestiones particulares, también de casuística particular, que claro que hay, por parte, pero bueno, un poco tomando como referencia la experiencia de él, de la realidad de él y de los compañeros que bueno, que con él en comunidad, bueno, pues tuvieron esa experiencia, pues bueno, era preguntar, aquí lo que tengo apuntado eran que las diputaciones provinciales derivaban a instituciones seglares o a instituciones religiosas estos casos de, bueno, pues de niños que quedaban, bueno, sin padre o madre que no querían tutelarla como padres, y entonces fundamentalmente el centro, digamos, religioso que se encargó de atender, entre comillas, de atender esta situación fueron los terciarios capuchinos, San Cayetano, porque los salesianos, jesuitas, franciscanos y dominicanos parece ser que no atendían estas situaciones porque no lo veían como negocio. Entonces luego ya una vez ahí metidos, pues bueno, aparte, para no repetir lo que ya he dicho, sí que tenía interés en preguntarle cómo era un día a día allí en estos entornos, y bueno, parece que como referente de enseñanza, digamos, tal, era la enciclopedia Álvarez, pero imagino que no tanto de una manera sistemática, pero bueno, como para aprenderla y estudiarla, y por supuesto el catecismo. Con 14 años iban a talleres y sí que más o menos salían con un oficio. Y luego ya pues a los 18 años y con ese oficio pues a montárselo cada cual como podía. Y sí, Agustín nos ha esbozado, digamos, como tres grupos o tres grandes perfiles
agrupando mucho de niños, ¿no? Los que aceptaban esa situación, que es el caso de Agustín, que aceptaban esa situación con todas las consecuencias, y de tal forma que se hacían como responsables de eso, pues imagino, eso ya lo digo yo, me ha tocado, tal. Los que no lo aceptaban, en el fondo, pues que generaban un resentimiento social, y entonces, o una antisocialidad contra el mundo, contra la sociedad, y entonces con unos comportamientos coherentes con ese tipo de resentimiento, y otro grupo que serían los que tenían vergüenza, de alguna forma, de haber atravesado por esa situación. Nos comentó el caso de un amigo de él, ya fallecido, que se casó y todo, pero nunca dijo que había sido pues niño que había estado en un hospicio, se inventó una abuela, entonces, bueno, pues que era otra situación de no asumir esa realidad. No le incapacitó para hacer una vida viable, pero desde luego, claro, sí, una vida a lo mejor no suficientemente plena como lo que has podido desarrollar tú. O sea que serían los tres grandes grupos, y luego, bueno, pues en todo esto, pues comentando que, pues eso, que había que estar en silencio, tal, y todos los castigos, no comer o pegar podían venir, pues porque a lo mejor te habías salido de una fila, y porque no ibas, a lo mejor en silencio habías hablado, o sea, cuestiones verdaderamente que bueno, que eso ya, pero bueno, eso ya no es una conclusión, era otra pregunta. Hubieran dado ganas de entrar en estos centros, ¿verdad? Dan ganas y decir, pero bueno, usted, esto lo ha leído usted en el Evangelio, Cristo decía estas cosas, que sería hostias, que no era de comer. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje cristiano? Es que tiene narices, es que daban ganas de, pero claro, esto ya todo pasa, ya ves tú, pero es que dan ganas. Y ya terminado. Yo un poco era esa, y saber con los jesuitas cómo cambió, pero vamos a tener cada uno de los tres de la mesa 5 minutos para decir lo que pensamos de todo lo que ha sido. Entonces, decidme quién quiere empezar a hablar o tú. Yo, bueno, contestando a tu pregunta, lo de los jesuitas, yo digo que, vamos, voy a deciros que los jesuitas llegaron fuera de bolos. ¿Fuera de? Fuera de bolos, sin saber dónde iban. Ellos llegaron por una circunstancia porque nadie se atrevió, una vez que echan a los capuchinos, dicen, ¿y ahora qué hacemos con estos niños que no pueden estar a la deriva porque 2 días más esto arde peor que Troya? Bueno, y entonces el diputado general de la Diputación tenía un hijo que estaba haciendo un noviciado de los jesuitas y le pidió por favor que hablara con el provincial de León a ver si podían hacer un esfuerzo por hacerse cargo de los chicos de San Cayetano. Y como se lo pidió el padre al hijo y el hijo al provincial, pues ya tuvieron que decir, bueno, pues seamos caritativos, dejemos un poco el negocio de los colegios nuestros y demás, y vayamos un poco a atender a estos hijos. Claro, cuando llegan allí, ellos no sabían con lo que se iban a encontrar. Y se encontraron una manada de salvajes, y a las 48 horas de estar ellos ya hicieron una llamada para decir al presidente del Isidro del Valle, la Diputación de León, decirle que, mire, esto lo dejamos porque esto no se puede gobernar. Pero claro, otra vez a pedir, pero hombre, por favor, tomaros un poco de tiempo de estos chicos a la larga. Y bueno, y la verdad es que nos pegaron un meneo en todos los sentidos. Es decir, nos cogieron, nos metieron en la lavadora y nos sacaron, nos colgaron de la percha, y cuando nos pusieron en la plancha éramos otra cosa. Éramos una cosa completamente distinta. Empezaron a darnos de comer, como Dios manda, a volver a las clases, los que estaban en talleres a tener ya, aparte de la práctica en talleres, tener teoría, que inclusive tenía que enseñarles también a los maestros, llevar 3 libros, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a tener los niños juguetes, empezar a tener navidades, empezar a tener Reyes Magos, empezar a tener, y todo era empezar a tener. Entonces, claro, nosotros éramos los seres más felices de la tierra. Y no teníamos nada, porque ellos no nos daban nada que no te pudieran dar por obligación. Esa es la diferencia. Y entonces empezaban a tratarte como un niño. Ojo, no digo que en algún momento determinado a alguno se le fuera la mano, porque tampoco... Bueno, es que para aguantarnos a nosotros, coño, había que ser un negro. Llegaba un momento que decía, pues, yo qué sé, 200. Y entonces, claro, para aguantarnos a nosotros había que tener un valor. ¿Quién no en un momento determinado a su hijo le da un palmatazo en el culo? Pues si a nosotros, que no éramos hijos de ellos, no 1, ni 3, ni 4,
es que a veces la letra tenía que entrar con sangre porque no quedaba más remedio. Pero es que en el caso de los capuchinos es que entraba la sangre por sistema. El palo y la tranca venía de tranquilidad, para que no me molesten, tranca. Y la sangre, eso porque, mira, es decir, y ya los niños empezaron a cambiar automáticamente, entonces ya hubo formación, ya se sacaban los niños, se llevaba a familias, para que fueran ellos cuando salían de allí conociendo, adaptando, ya empezaron a preocuparse, de dónde nació, de quién es hijo, a movernos por aquí, a movernos por allá. Y esto lo hicieron pues 6 o 7 jesuitas, no lo hicieron más. Con una voluntad de la hostia y que luego ya no querían marchar de allí, que es curioso. Llegaba el policía y decía, que tienes que ir a Zamora. No, es que estoy muy bien. Coño, joder, si hace 4 días dices que estaba muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una cosa que no tenía el resto. Que éramos súper cariñosos. Con poco nos conformábamos. Y con poco dábamos las gracias. Esa era la ventaja que teníamos. Porque claro, si vamos por ejemplo a los colegios de ellos, pues para conformar por ejemplo a uno del colegio San José de Valladolid o del colegio Cristal de León, había que dar muchas gracias. Nosotros nos bastaba un caramelo o un chicle o que nos contaran un cuento, coño. Nada más. Por eso esa pregunta que voy a contestar. Me gustaría que hayas escrito un libro, muchas gracias, que bien lo has explicado. Sí, pues lees esto y el siguiente que es, y verás que queda un minuto más. a ti te tenía que contestar el día a día, ¿no? Los jesuitas ya te lo he contestado. Día a día. Nosotros cuando se fueron, si sabe algo, vamos, quiero decirte, los capuchinos... Mira, pues cuando se fueron esos, el 90% salieron de la orden religiosa. Claro, esos entraron ahí, ¿qué años tendrían? ¿20 años, 30 años? Pues eso, pues tendrían 20, 25, 30, por ahí. Ellos se fueron, que la mayoría de ellos sintieron auténtica vergüenza porque estaban siendo nombrados por el resto de la comunidad. Pues claro, lógicamente que te echen a una serie de frailes y curas de un colegio, pues para la institución como sí, pues eso tiene que ser un palo. Entonces se fueron apartando y se fueron pero se no hay separaron, más tiempo. 5 se casaron te quedan. y ahí quedaron. 5 minutos. Eloy, ¿cómo está hoy la cosa? Margarita, iba a responder a lo de quién se beneficia de estas declaraciones. Pues parece ser que la propia administración, porque es la que recibe dinero de subvenciones por lo visto de la comunidad económica, el 70%, para, pues para hacerse cargo de todos estos niños y los centros concertados que tienen donde ingresan a los menores. Se paga dinero por ello. Por cada menor ingresado en un centro creo que son 4.000 euros. Y si es un niño especial, pues depende de la edad, puede ser de 4.000 a 6.000, 9.000 euros. Pero eso será la entidad que lo gestiona, ¿no? Más que gobierno, digo, porque a lo mejor para investigar, pero o sea, eso habrá entidades. Yo la verdad que en ese sentido, yo no lo he investigado, como dijéramos. Yo estoy más metido en el tema de que no se declaran desamparos y de ayudar a esas familias ante unos desamparos que son injustos y que no tienen que haber dictado, ¿no? A recuperar a sus hijos. Pero sí tengo por escrito, que lo sacamos, lo que se paga por cada niño que está ingresado en un centro. Y había una señora que tenía 5 niños en un centro, ella tiene una discapacidad mental, ahí se le han violado los derechos a esta mujer porque no se ha aplicado el convenio de Nueva York para personas con discapacidad, entre otras cosas porque yo creo que no tienen ni idea tampoco de las convenciones ni de nada, y echamos la cuenta de lo que estaba recibiendo el centro por los 5 hijos, unos 22.000 euros al mes. Eso hicimos números. Entonces, ¿quién se está beneficiando? Pues no es que no lo sé exactamente, pero imagino que es la administración. Termino y cierro yo con mis 5 minutos, o tienes tú algo más que decir. Bueno, vamos a ver si soy capaz en 5 minutos de responder algunas preguntas que habéis hecho de manera general
y sobre todo esta última, que me parece muy importante. ¿Quién se está beneficiando de las subvenciones que vienen de la Unión Europea para estas asuntos? Básicamente, Dragados y Construcciones, OHL, Acciona, una secta terrible que viene del patriarca. Quien tenga dudas de esto que estoy diciendo o piense que yo estoy difamando a alguien, lo mejor es que lea un artículo de Jaime Barrientos publicado en el 2009. O sea, esto se sabe desde el 2009. Las autoridades españolas que hoy gobiernan nuestro país, me da igual el partido que sea, que no intervienen en estos temas, no es porque no se hayan enterado, sencillamente porque miran para otro lado. Hay un artículo que podéis consultar cualquiera de vosotros, que se llama Chicos malos, grandes negocios. Lo ha escrito un gran periodista que se llama Jaime Barrientos. En esta misma mesa, otro periodista que invitó nuestra amiga Victoria Caro y que se mueve por Cantabria, replicó los datos de Barrientos, pero con fecha 2016, y le da exactamente lo mismo. ¿Quién se beneficia? Las grandes empresas constructoras que han generado una cosa que se llaman ONGs. Dichas ONGs son las que se llevan la pasta, por un lado. Por otra parte, ¿quién se beneficia? El pensamiento conservador, ultramontano, que le daba de hostias a nuestro amigo y que ahora en vez de hostias le dan malas notas o les dicen a los niños hace falta mejorar, o le hacen un informe psicosocial en el que dice que la madre, como una de las madres que estamos apoyando nosotros, tiene delirio inespecífico y por tener delirio inespecífico le quitan sus hijos y no los ha vuelto más. A ver, en ese caso no están en un centro, los tiene el exmarido por una serie de razones. Hay una chica que conocemos nosotros muy bien, se llama Natalia Caro, tengo autorización de ella para dar su nombre. Natalia Caro la han calificado de inteligencia incontrolable, algo así, una enfermedad que se han inventado que se llama así, inteligencia, no sé, en vez de incontrolable es una palabra más técnica. ¿Quién tiene interés en que Natalia Caro no viva con sus hijos? Pues probablemente la misma orden religiosa que controla el Vaticano, porque es que el marido de Victoria, él es marido de esta mujer, de Natalia, perdón, no lo voy a... de Natalia, que es una luchadora por los derechos humanos y una luchadora por sus propios hijos y los hijos de todos los demás, pues resulta que su marido está relacionado con un ciudadano que tiene hilos directos con el Vaticano desde los tiempos de la Inquisición, y lógicamente molesta que esta señora quiera tener sus hijos. ¿Quién se beneficia por un lado? Pasta gansa de las grandes constructoras que se dedican, dicen, hay un caso especial que se llama O Belén. Eso se busca en las redes y se encuentra. Sí, sí, sí. Hay un caso tremendo y terrorífico del que a mí me da un poco miedo hablar, porque cada vez que hablo de ese caso suelo recibir bastantes amenazas directas a mi WhatsApp, que es el caso de una mujer que me publicaron en Crónica el artículo. La mujer es de las 3.000 viviendas. La quitaron sus dos hijos ya en el año 90 y tantos, no fue ayer, y hicieron la maraña de tal manera que quien le quitó los hijos, no voy a dar su nombre para que no se me enfade, pues resulta que probablemente, lo digo probablemente, no tenemos todas las pruebas, está administrando el dinero que le terminaron dando a uno de los hijos por lo mal que había hecho la Junta de Andalucía, todo el expediente. Todo eso está contado en Crónica Popular, el que tenga dudas, busca el episodio de Iván y Sara. No sé si me queda algún minuto más, no sé qué hora es. Te voy a dar 3 horas la próxima vez que venga. Y un aplauso muy grande. Bueno, te doy un minuto porque como lo va a coger... Estos problemas que están ahí, en los que no nos ponemos de acuerdo los que estamos luchando por estas cosas, tienen una solución, que no es para mañana, que ya veremos cuándo es. La solución se llama cambiar, revolucionar los modos de aprender desde que los niños son chiquititos. Y lógicamente eso evitará, y estoy respondiendo, y ya termino de verdad, a una de las preguntas que se han hecho. Pues una de las preguntas que se ha hecho es: ¿cómo es posible que estén tan mal preparados los trabajadores sociales, los psicólogos, etcétera, etcétera, etcétera? Pues porque la escuela española la dirige un individuo, la mentalidad de esa escuela la dirige un rarísimo individuo, que de nuevo Rodrigo le suena, que se llamaba Vallejo Nájera. Entonces, mientras psicólogos y psiquiatras de nuestro país
sigan las pautas del señor Vallejo Nájera, andarán buscando el gen de la maldad. Y mientras estemos buscando el gen de la maldad, que es lo que estamos haciendo, como el Vallejo Nájera ya lo encontró, pues pasarán estas cosas. Por lo tanto, repito, para que esto cambie, una escuela distinta y dejemos de buscar el gen de la maldad. Los humanos no somos malos, somos personas que según dónde caemos nos comportamos mejor o peor. Muchísimas gracias y sobre todo Victoria. Este libro y otros libros han puesto en la Ateneo, a la librería. A la librería de, ¿cómo se llama? Sin Tarima.